La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días, les agradecemos muchísimo sintonizarnos nuevamente a través de la frecuencia de Radio Universidad en su programa Radio Umbrales desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy agradezco la presencia del doctor Lenin Méndez Paz, quien es presidente de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades. Bienvenido, doctor, buenos días, ¿cómo estás? Pues platícanos un poquito de ti. Estuvieron aquí o han estado aquí haciendo precisamente un evento, lógicamente de carácter nacional en este sentido. Y bueno, ¿qué es la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades? Muy buenos días, agradecer desde luego la invitación para esta entrevista, agradecer también la anfitrionía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La REDA, como la acabas de mencionar, es precisamente una reunión, una agrupación sin fines de lucro de diversas universidades públicas y privadas del país que comparten principalmente las carreras que tienen que ver con las humanidades, con las ciencias sociales, y la finalidad es reunirnos para fortalecer principalmente el estudio de las humanidades y de las ciencias sociales a nivel nacional. Tenemos 2 reuniones al año, esta es la del segundo semestre. Y bueno, básicamente están las universidades del país y las grandes reflexiones pues son los temas de movilidad, de internacionalización, cuerpos académicos. Creo que entre todos podemos sumar muchos esfuerzos y poder impactar los indicadores que desde luego se reflejan en recursos para las universidades públicas principalmente, y que ello conlleva no solamente a un aumento en números, sino también se reflejan en mediano plazo en niveles de calidad y desde luego en mejoría para todos los profesorados y desde luego para los alumnos que estudian en esas universidades. Pues qué excelente suena en ese sentido, y digo, muy enriquecedor lógicamente tener pues representantes, ¿no?, prácticamente de todo el país. ¿Cuál es el panorama? Y creo que sería hasta como una pregunta obligada, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama para las humanidades hoy en día? Tú que tienes contacto, lógicamente, con directores prácticamente de todas las escuelas de humanidades en el país. ¿Qué nos podrías decir de eso? Desde luego entendemos que las humanidades no es desde luego un tema actual en el aspecto de que la consideran que en dado momento debe dar paso hacia la ciencia y la tecnología. En otros países, principalmente europeos, la discusión de humanidades es que, bueno, es relativa o son superficiales, no hay trabajo científico, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que las humanidades son necesarias, son indispensables incluso para esta era tecnológica o esta era en la que aparentemente la discusión sobre las bases humanísticas no tendría razón de ser. Opinamos que es lo contrario y así lo vemos concentrados totalmente en las diversas universidades del país. Tan es así que un ejemplo es principalmente la universidad anfitriona, la de San Luis Potosí, que pasa de ser una coordinación en el 2014 a ser una facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y que apertura, aún en contra de la adversidad, la licenciatura en Filosofía en este año, ¿no? Entonces son condiciones que indican que vamos por buen camino. Desde luego hay obstáculos, pero consideramos que las humanidades nunca deben dejar de existir, ¿no? Y en la red se tiene aliados principalmente a lo largo y ancho de la República Mexicana con la finalidad de fortalecer precisamente las humanidades, las ciencias sociales, y desde luego no solamente con discursos, sino con reuniones académicas principalmente,
porque eso es el objeto de la red, que sea una discusión reflexiva con argumentos y que desde luego podamos llevar a nuestras entidades y a nuestras universidades las propuestas y las mejoras para poder seguir consolidando y elevando esos indicadores en ciencias sociales y humanidades. Pues suena muy interesante, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, agradecer esa consideración hacia la universidad. Efectivamente, bueno, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ha aperturado esta carrera precisamente en filosofía, ha tenido una muy buena respuesta en este sentido y bueno, creo que respalda lo que tú dices, ¿no? Precisamente ese crecimiento de interés por precisamente áreas que ayuden a repensar precisamente nuestro contexto, nuestra sociedad. Dentro de esta reunión, ¿cuáles son los retos, sobre todo, que hoy en día enfrentan las humanidades? Creo que el gran reto es lograr objetivos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, discutir algunos temas de internacionalización nos lleva a ¿qué? Bueno, a poder observar, a poder escuchar y a poder aprender de las universidades que tienen gran éxito en esta parte de la internacionalización y bueno, poder replicarlas en nuestras instituciones. Es decir, no vemos a la red como un esquema de competencia, es decir, quién viene a traer lo mejor y esconder sus áreas de oportunidad. No, la verdad que se trabaja de manera muy colegiada, de manera como universidades hermanas y compartimos también nuestras áreas de oportunidad y seguramente encontramos muchas alternativas en las demás universidades. Vuelvo a insistir, reconocer en la Universidad Autónoma de San Luis, en el aspecto internacional nos da el ejemplo de las dobles titulaciones que tienen en diferentes programas, ¿no? Y eso pues obviamente da la oportunidad de que podamos aprender de ustedes y de que esa parte la podamos replicar en nuestras instituciones. Entonces, el gran reto en concreto de las humanidades en el caso de la red es que podamos pasar del discurso básicamente a los hechos, es decir, acordar y poder llevar a nuestras universidades los resultados de esas reflexiones y poder avanzar. Un punto concreto de avance que hemos tenido, independientemente de todas las acreditaciones y reacreditaciones que se dan de las licenciaturas, son cursos que se dan de actualización para formar evaluadores en estas áreas y además, desde luego, los convenios que vamos a empezar a realizar de manera muy concreta con cada universidad pública y privada para poder llevar al terreno de los hechos lo que nosotros acordamos en cada una de las reuniones de la red. Pues qué interesante y sobre todo esta cuestión de concretar un trabajo, como tú lo dices, y sobre todo también, bueno, el nombre mismo lo dice, ¿no? Crear esta red de instituciones. Mencionabas al final y me gustaría preguntarte, ¿cómo funciona la red? ¿Quiénes están incorporados? ¿Solamente universidades públicas, universidades privadas? ¿Cómo se integra? ¿Cuál es su dinámica? Sí, pueden intervenir universidades públicas y universidades privadas, desde luego que se vinculen con los programas de ciencias sociales y humanidades que alberga la red. Está formada por un presidente que el nombramiento es institucional, es decir, no es a la persona que en ese momento está presente, sino a la universidad. En nuestro caso, actualmente tenemos un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal. El vocal está a cargo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El secretario está encargado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la presidencia es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la que yo soy adscrito. Es decir, se adscriben principalmente como universidades. El nombramiento es como universidades porque desde luego los nombramientos vencen y dado momento no es posible otorgárselo directamente a una persona. Se hace esa distinción, se elige desde luego con todos los integrantes de la red. La vigencia es cada 2 años que se elige el presidente y así sucesivamente van pasando el secretario y desde luego el vocal. La idea es poder encontrar en la red un eco para la reflexión de las ciencias sociales y humanidades e insistir en que nuestras posturas son totalmente académicas, dejamos a un lado la parte subjetiva, creemos que los argumentos y la parte de hacer ciencia y de llevarla a una discusión con esas características es la que está consolidando la red y que desde luego abre muchos espacios como en la Universidad Autónoma de San Luis, donde vemos que efectivamente el área de humanidades
pues tiene mucho cobijo y sobre todo con la sociedad. Pues efectivamente, yo creo que eso es lo importante y es parte, ¿no? Siempre pensar en la sociedad y lógicamente en esta retribución de la sociedad. Pues es muy rico lo que nos has comentado, doctor. Me gustaría, nos acercamos al final del programa de esta entrevista, me gustaría más como una pregunta personal, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque precisamente, bueno, eres presidente de la red y eso lleva también una responsabilidad, pero ¿cuál ha sido tu experiencia como más personal? ¿En qué te ha enriquecido? ¿Qué te ha permitido estos contactos con diferentes, lógicamente, colegas que también son de las humanidades? Creo que la fortaleza personal ha sido mucha, ¿no? Es una gran responsabilidad, desde luego, pero a manera personal creo que he aprendido de muchos de ellos. Hay quienes tienen grandes conocimientos y los comparten de manera noble. Hay quienes en dado momento se abren totalmente a los nuevos pensamientos, quienes comparten totalmente la información dentro de su institución, que tal vez en algún otro momento parecería que eso no fuera posible. Entonces, de manera personal, considero que ha sido una hermosa experiencia. Me ha dejado, desde luego, un cambio de perspectiva con mejor agrado de las humanidades, sobre todo en las áreas de reflexión más crítica, que ha sido la de filosofía, y considero que todos nos llevamos muy bien. Hemos tomado posturas siempre pensando en el bienestar, no de nuestra persona, no de nuestra institución, sino de la red, de todo el colectivo, pero sobre todo de las humanidades vinculadas directamente con el trabajo que se realiza con nuestros alumnos, con nuestros profesores y con la sociedad en general. Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad es muy, muy rico lo que nos has comentado. Pues éxito en estos trabajos y que también esta Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades se siga fortaleciendo. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, al contrario. Pues regresamos para tener una charla con el doctor Roberto Hernández Orama, presidente del CUAPEU. Les recordamos nuestros teléfonos, Radio Universidad 826-1347 y aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 832-1000. Pues bienvenido, doctor Roberto Hernández, un gusto tenerte con nosotros aquí en este programa Umbrales. Pues me gustaría, más que yo presentarte, que tú te presentaras y nos platicaras un poquito de ti, tu formación y qué es lo que estás, en qué te estás desempeñando ahorita. Bien, bueno, yo soy de profesión formado en la filosofía, con un posgrado en la Universidad Gregoriana de Roma. Ahí saqué el doctorado y después de ahí me desenvolví como docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde fui coordinador de la licenciatura en filosofía, luego fui director de difusión cultural, fui vicerrector de docencia, vicerrector de extensión y finalmente fui director por 8 años de la Facultad de Filosofía y Letras. Posteriormente nosotros iniciamos un proyecto, primero para conformar la red de escuelas y facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, que la fundamos en el 2002 con muchos compañeros, entre ellos el que era director de la Facultad de Filosofía y Letras de Nuevo León, el doctor Duarte, ya fallecido, y de ahí, como un producto de esas discusiones, surgió la idea de formar el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, del cual en ese momento soy su presidente. Pues qué interesante, toda una trayectoria y sin lugar a dudas pues avala el puesto que ocupas hoy en día como presidente del CUAPEU. Me gustaría preguntarte, porque probablemente dentro del ámbito académico algunos estamos familiarizados con estas siglas, ¿qué es el CUAPEU, doctor? ¿Cuál es su función y cuál es la importancia de este organismo? Sí, el CUAPEU es el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades. Y la función fundamental de este consejo, es evaluar los programas de humanidades y con vías a la acreditación. Es decir, una vez que se conoce el diagnóstico que ha sido evaluado por los CIES, el Consejo de los institucionales en nivel 1, entonces las instituciones solicitan
al Consejo Acreditador o a los consejos acreditadores reconocidos por COPAES la evaluación para conocer la calidad que tienen sus programas. Y el dictamen que se da es si ese programa reúne los requisitos y los estándares nacionales e internacionales para considerarlo como un programa de calidad. Esto es lo que hace el Consejo Acreditador y acreditamos toda el área de humanidades. ¿Qué significa esto? Bueno, significan todas las licenciaturas en filosofía, en historia, en geografía, en artes, sobre todo dramaturgia, literatura, toda la literatura hispánica, literatura clásica, lenguas clásicas, en fin, todas las licenciaturas en humanidades, licenciaturas en diseños, etcétera, de la cultura. Todas estas licenciaturas caen en nuestro campo. Pues qué interesante, y digo, porque generalmente pues conocemos estos procesos y probablemente la gente, sobre todo los que tienen hijos en las universidades, generalmente escuchan eso, ¿no? Es que la escuela ya se acreditó, es que está por acreditarse. ¿Por qué es importante que una institución se acredite? ¿Qué garantías otorga esto? ¿Qué beneficios? Y digo, pensando tanto en los alumnos como en la institución. Primero, yo creo que el primer efecto es el asegurarle a la sociedad, es decir, a los posibles estudiantes y a la sociedad en general, realmente en la que se desarrolla la universidad, asegurarle que la enseñanza, que la formación que están recibiendo sus posibles profesionistas es una educación de calidad. Es decir, no se está improvisando, no se está sacando profesionistas a la ligera, sino que se están sacando profesionistas que van a integrarse a la sociedad, a las fuentes de trabajo con una gran calidad. Pues creo que suena muy interesante y suena muy sencillo, ¿verdad? Pero sé que todo es un proceso. Brevemente nos podrías comentar cómo se inicia y cómo se da el proceso de acreditación. Sí, el proceso de acreditación es una evaluación, un proceso muy largo. De hecho, si las cosas se desarrollan de manera normal, el proceso dilata más o menos 2 años. Este empieza con la solicitud del señor rector, que es la máxima autoridad de la universidad, la respuesta del Consejo Acreditador. Si vemos que reúne las condiciones, nosotros aceptamos la solicitud, si no, pues le decimos, oiga, mejor piénselo para otra ocasión, habrá oportunidad. Una vez que aceptamos la solicitud, firmamos un convenio, y la firma del convenio nosotros les entregamos un instrumento, que es largo, para que vaya iniciándose el proceso de evaluación. La primera parte del proceso consiste en la autoevaluación, es decir, el análisis que los propios directivos, los propios profesores, investigadores, docentes hacen de su propio programa. ¿Cómo se consideran ellos? ¿Cómo se ven ellos? Porque en fin de cuentas el programa pues depende de la institución y depende de sus cuerpos académicos. Una vez que ellos se evalúan, ya se nos invita, nos dan toda la información y realizamos una visita en la institución. Una visita de 4 días intensos, donde vienen especialistas, pares, es decir, profesionistas que trabajan en otras instituciones y vienen a evaluar, ver cómo se desarrolla este proceso, y lo que se evalúa son pues las instalaciones, pero fundamentalmente los maestros como conjunto, no como personas individuales, cómo se desarrolla el cuerpo, qué investigación están haciendo, qué cuerpos académicos se están formando. Esto para qué, no solamente para ver que haya investigación, porque puede haber investigación, pero eso le corresponde mucho a los institutos. Aquí lo que interesa es ver la investigación y cómo esta investigación tiene presencia en los estudiantes y cómo el estudiante es integrado a la investigación que hace el mismo maestro. Vemos la docencia, vemos el desarrollo de los estudiantes, qué eficiencia terminal tiene, es decir, cuántos entran, cuántos egresan,
cuántos desertan y por qué desertan y cuántos se titulan. Y eso se llama, todo esto nos lleva a la eficiencia terminal y que nos llevaría después a definir cuál es la vigencia del programa, pero la sustentabilidad de ese programa. Esto más o menos es en síntesis. Después de esto, pues bueno, se entregan los resultados. Y entonces aquí lo que interesa es ver esto. ¿Es un programa viable o no es viable? Si nosotros pensamos que no es viable, decimos, miren, dadas las condiciones, recomendaríamos que este programa no continúe. Hasta ahí puede llegar la decisión. O si es viable, decimos, bueno, sí, pero además de todas las cualidades que tienen, hacemos estas recomendaciones para que siga avanzando. Pues qué interesante, doctor, y digo qué interesante porque esto es bueno que la gente lo conozca, ¿no? Y sobre todo resalto dos aspectos. Uno, ver a la universidad ya no únicamente como un aspecto de enseñanza, sino como un proceso, como tú lo decías, recíproco, donde el profesor investiga, a su vez incorpora a los alumnos y los alumnos van aprendiendo, ¿no? Y yo creo que ese aprendizaje lógicamente se tendrá que ver reflejado a la larga en su formación profesional. Brevemente, doctor, ¿cuál es el panorama hoy en día y sobre todo quizás enfocado, ¿no?, precisamente en las instituciones de humanidades? ¿Cuál es el panorama respecto de acreditación, un poco en porcentajes, un poco lo que tú ves precisamente como presidente? ¿Cómo van estos procesos y cómo van las universidades? En principio, bueno, el panorama es muy positivo. El Consejo para la Acreditación tiene 7 años trabajando. Y en estos 7 años trabajando ha evaluado más de 120 programas, casi todos ellos de las educaciones de las universidades públicas. Estos programas, bueno, este es el panorama que vemos, es decir, se ha respondido muy bien con el deseo de superarse. El panorama, esto nos ha llevado a un perfeccionamiento y a conocer realmente cuántos maestros existen en el país, cuántos estudiantes existen, cuántos profesionistas están saliendo. Entonces, esto es un resultados muy positivos que hemos visto y creo que los resultados, no solamente numéricos, sino a nivel de calidad, está hablando de que nuestras instituciones, sobre todo en el área de humanidades, la están haciendo bien. Pues muy interesante, doctor, de verdad lo que nos dices y lo que nos comenta. Me gustaría cerrar, estamos ya así al cierre, nos quedan un par de minutos, 2 minutos. ¿Qué nos podrías decir o qué nos podrías dejar como mensaje, digo, a la universidad y a la población en general respecto de la acreditación? Bueno, en primer lugar, que quiero decirles y reiterarles la felicitación porque en el poco tiempo que lleva la ahora Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ha realizado un trabajo muy intenso, no solamente cuantitativo, sino cualitativamente. Creo que sus licenciaturas están bien empadronadas, sus licenciaturas le están trabajando con mucha calidad. Entonces, una felicitación porque se han reintegrado a la vida de las humanidades completamente, con la licenciatura en Historia, con la licenciatura en Literatura y ahora con la licenciatura en Filosofía, me parece un gran logro. Un mensaje para las sociedades que tengan confianza en su institución. Es una institución que le está poniendo muchas ganas, que está tratando de responder no solamente a las exigencias locales, sino procurando que sus estudiantes tengan un perfil no solamente de carácter local, sino nacional e internacional. Pues muchísimas gracias, doctor. El tiempo se nos termina en una plática tan rica, pues esperamos volverte a tener. Gracias, hasta pronto. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.